Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya, levanta tu voz, aleluya, aleluya, alabemos, donde al Señor, amor fluye de mi corazón, nuestro rostro se ilumina hoy, la presencia de tu Espíritu, reina en este lugar. Aleluya, aleluya, con la palma, aleluya, aleluya, levanta tu voz, aleluya, aleluya, alabémosle, que contentos el Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor, amén. Nos gozamos, nos alegramos en presencia del Señor en esta hora, hermanos. Vamos a oír y vamos a recibir el mensaje de su palabra. Así entonces, si tiene su Biblia, hermana querida, hermano querido, quiero invitarle para que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y vamos a dar lectura en el capítulo 2, verso 9. Primer carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, vamos a abrir en el capítulo 2, verso 9, y vamos a dar lectura, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir con esta libertad las Sagradas Escrituras para exponer el texto bíblico, Señor, y para por medio de la gracia y bajo la unción del Espíritu Santo poder llegar a tener una comprensión, Señor, con todos los santos, de cuál sea la herencia, Señor, de cuál sea, Señor, las riquezas que tú nos has concedido por medio de Cristo, y que en este día, Señor, podamos gozarnos, Señor, y podamos, Señor, alegrarnos viendo, Señor, la gracia que nos es concedida por medio del Señor Jesucristo, y así, Señor, estar firme en medio de estos tiempos, Señor, para poder alumbrar con la luz que es por medio del Espíritu Santo, y dándote gracias en ello y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, amados del Señor, nosotros podemos ver que a la iglesia le fueron concedidas cosas grandiosas, cosas muy maravillosas, amén, y que le han sido dadas como una revelación, amén, le fueron dadas como una revelación, como un regalo, como un don de Dios, como una gracia que nos fue concedida. Pero una de las cosas que yo quisiera que pudiéramos meditar, hermano, es el estado del hombre, porque dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Así como ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Pero las cosas de Dios no las puede conocer. Y luego dice, para él le son locura, no las puede entender. Amén. Hermano amado, nosotros miramos. ¿Por qué? Porque al ver este contraste podemos mirar la necesidad que hay en el hombre natural en que le sea dada esta gracia, le sea concedida esta bendición, y podemos mirar la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Hay un hecho del cual el hombre no percibe y no se da cuenta, que es el hecho de que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos físicamente no murieron, amén, siguieron viviendo y habitando entre los hombres, entre la creación de Dios, siguieron concibiendo, teniendo hijos, pero algo aconteció de lo cual ellos no se dieron cuenta, y es que espiritualmente quedaron muertos, amén. Que la comunión y la relación que tenían y el conocimiento de Dios que ellos tenían se murió, o sea, dejó de ser, dejó de existir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si bien físicamente ellos siguieron estando, pero perdieron el conocimiento de Dios, lo perdieron allí en el huerto del Edén. Amén. Por eso dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el verso 3 del libro de Génesis, cuando habla acerca de la genealogía de Adán, dice, y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Dice que ya el hombre fue creado a imagen y a semejanza, pero ya no de Dios, sino a imagen y a semejanza del hombre. O sea que el pecado pasó a toda la descendencia de Adán, y con ello también la muerte. Amén. La separación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Así como ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Amén. Dice, mas nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino que recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos fue concedido. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, a causa de que solamente tiene el conocimiento de sí mismo, le es muy difícil al hombre por sí mismo
si no obra Dios, poder recibir esta gracia. Amén. La gracia que es por medio de Jesucristo y a través del Evangelio. ¿Por qué a tantas personas les cuesta creer en que son justos, en que son santos y que sus pecados fueron lavados en la cruz del Calvario? Por causa del conocimiento que tienen de sí mismos. ¿Quién conoce lo del hombre sino el Espíritu que está en él? A causa de que uno se conoce a sí mismo y que uno sabe sus propias deficiencias y que uno sabe su propia condición, es que se siente acusado, es que se siente culpable y es que se ve separado de Dios. Por eso es que la salvación es un regalo de Dios. Dice que nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén, es un regalo de Dios. O sea, no es algo en lo cual intervino el hombre o el hombre puede hacer algo, sino solamente el recibirlo. Pero como el hombre tiene conocimiento de sí mismo y conoce su condición, está pensando que no es merecedor de esa salvación y está pensando que para recibir algo debiera de hacer algo. Amén, ¿por qué? Porque por su naturaleza es egoísta y nada da sin esperar recibir algo a cambio. Entonces, como nada da sin esperar recibir algo a cambio, no puede pensar en haber recibido algo sin haber participado, en haber dado o en haber hecho algo. Por eso siempre está queriendo hacer el hombre, siempre está queriendo hacer. ¿Por qué? Porque quedó encerrado en sí mismo y en el conocimiento de sí mismo. Amén. Por el conocimiento de nosotros mismos que tenemos, podemos, hermano, ver lo que es la naturaleza del hombre y aún mismo podemos ser engañados por el propio corazón. Amén. Podemos ser engañados por nuestro propio corazón, podemos ser engañados por nuestra propia razón. Por eso es la gracia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos transforma enteramente. Amén, nos transforma enteramente, dándonos un nuevo nacimiento, renaciendo no de una simiente ya corruptible como la que hemos recibido de nuestros padres, sino de una simiente santa, renaciendo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Esa es la gracia que recibió la iglesia. ¿Por qué nosotros llegamos al conocimiento de Dios? ¿Por qué sabemos las cosas que nos son concedidas? Por el Espíritu que hemos recibido al haber renacido, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando recibimos el regalo de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios por medio del Evangelio, esa gracia nos transformó enteramente, haciendo de nosotros una nueva criatura. Si no hubiéramos quedado encerrados, como tantos hombres están encerrados, en el conocimiento del yo, en el conocimiento de sí mismo, y no hubiéramos alcanzado el conocimiento de Dios, no hubiéramos alcanzado esta gracia en la cual hoy estamos firmes. Amén. Entonces, al mirar este contraste que hay entre los que son renacidos por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, entre los que son iglesia, que son una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, y mirar la condición del hombre, nosotros podemos ver el gran contraste que hay entre estar muerto, separado de Dios, no poder llegar a entender ni comprender a Dios, y el poder llegar a tener el conocimiento pleno que es en Cristo Jesús, conocer todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos por Dios, que esa es la meta a la cual nosotros nos extendemos cada día y a la cual avanzamos con la esperanza de poder alcanzar la redención completa. Amén. Entonces ahí nosotros podemos mirar el contraste. Mire qué tremenda la condición del hombre que está muerto en delitos y pecados. Y mire la gracia que tiene la iglesia al haber renacido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Por eso es que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Bendito y santo sea el nombre de Dios, porque por el nuevo nacimiento que hemos recibido es que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, es que tenemos acceso al conocimiento de Dios. Si no hubiéramos quedado ajenos a este conocimiento, separados, como tanta gente queda separada.
Los otros días leíamos las escrituras en el texto bíblico en el cual dice, vosotros os parece que las escrituras tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Hermano querido y hermana querida, esta es una realidad del hombre, que el hombre por sí mismo no tiene la iniciativa de ir en pos de Dios. El hombre por sí mismo nunca va a tener la iniciativa de ir en pos de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo conoce, o sea que no puede confiar en Él, a Dios no lo entiende y lo que percibe de Dios le es contrario, le es una locura. Por eso decía, al hombre le cuesta creer que pueda ser salvo por gracia. Le cuesta creer que todos sus pecados hayan sido lavados por Jesucristo y que ya Dios no lo ve como culpable, que ya Dios no lo vea como pecador. ¿Por qué? Porque quedó encerrado en su yo. Por eso la necesidad de la conversión, de salir de nuestro pensamiento y de volvernos a Dios y que la palabra de Dios permanezca siendo firme para nosotros, que confiemos más en Dios que en nosotros mismos. Amén. Que confiemos más en Dios que en nuestra razón, que confiemos más en Dios que en lo que nos dicta el corazón, que en lo que sentimos, que en lo que nos parece, que en lo que pensamos, que podamos confiar en su palabra. Bendito y santo sea el nombre del Señor, porque cuando confiamos en su palabra y recibimos esta gracia, se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento uno se abre a un mundo completamente distinto, separado de lo que es el mundo terrenal, el mundo natural, y entra a los lugares espaciosos juntamente con Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare saldrá y hallará. Amén. Entramos a un mundo completamente distinto, que es el mundo de Dios, que es la gracia de Dios, que es ese mundo espiritual. Por eso hoy compartíamos que en la Biblia todo tiene un paralelo. ¿Por qué? Porque así como hay un mundo natural del cual nosotros percibimos y por la vista, por los sentidos, también hay un mundo espiritual. Pero que ese mundo espiritual uno no lo puede visualizar, ni puede disfrutarlo, ni puede administrar, ni ministrar en ese mundo espiritual si no nace de nuevo. Por eso Jesús le habló a Nicodemo diciendo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Se requería el nuevo nacimiento para poder entrar a ese mundo de Dios, a ese mundo espiritual, para poder recibir esa gracia, para poder administrar esa gracia y para poder ministrar, amén, también esa gracia. Por eso hay muchos que no llegan a comprender porque solamente están encerrados en el yo, en lo que yo hago, en lo que yo puedo, en mi esfuerzo, en mi trabajo, y no pueden vivir en la libertad que es de los escogidos de Dios, no pueden vivir en la libertad de los hijos de Dios, no pueden vivir en esa libertad que es en Cristo Jesús, en donde ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Amén, en donde no es por mi mérito, no es por mi obra, no es por mi esfuerzo, no es por mi sacrificio, sino que es por la gracia, por la capacidad y por la virtud de Dios. Por eso tenemos que ver que el hombre, cuando pecó, quedó encerrado en su yo y con el único conocimiento de su yo, de su sí mismo, pero ajeno al conocimiento de Dios. Pero nosotros, los que hemos renacido por la palabra y por el Espíritu de una simiente nueva, tuvimos acceso a esta gracia en la cual hoy estamos firmes y ese mundo está delante de nosotros para que lo podamos ver, para que lo podamos disfrutar y para que lo podamos también administrar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia habla acerca de nosotros como ministros competentes. ¿Por qué? Porque no recibimos en vano la gracia de Dios, sino que según fuimos probados, salimos aprobados y se nos ha confiado el Evangelio. Entonces nos convertimos en ministros competentes de esta gracia. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo nunca la va a ir a procurar.
nunca la va a ir en procura de ella. No se olvide que esta gracia viene de Dios. Y el hombre, al desconfiar de Dios, por cuanto que no lo conoce, por cuanto que lo que percibe no lo entiende, y a su vez le parece una extravagancia, le parece una locura, por sí mismo nunca va a ir en pos de Dios y en procura de esta gracia, sino que la gracia lo tiene que alcanzar a él. La gracia tiene que llegar a su vida. Amén. Por eso es que nos fue revelado por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que alguien se encargó de descubrir la cortina y de mostrarnos todo esto. Por eso Jesús dijo, si no vieres el reino de Dios, si no nacieres, no verías el reino de Dios. Amén. Alguien tiene que mostrarnos todo esto. ¿Por qué? Porque como está escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 17 de la carta a los Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Se revela por fe, o sea, alguien que lo recibió, lo puede compartir, porque lo que de gracia recibió, también de gracia lo puede dar, y así la persona puede ser bendecida, puede ser edificada, puede ser alumbrada por medio de esta gracia, por medio del Evangelio. Amén. Entonces, al mirar el contraste entre el hombre natural que se encuentra muerto, delitos y pecados, separado de Dios y que a Dios no lo conoce, y lo que conoce de Dios, lo que percibe de Dios, no lo entiende y le es una locura, me refiero a lo espiritual. Amén. Me refiero a lo espiritual. No lo conoce y lo que conoce no lo entiende y le parece una locura. Tiene que venir alguien que recibió esta gracia para poder compartirle, para poder alumbrarle, de manera de que siéndole alumbrado los entendimientos, pueda entrar a este reino, pueda entrar a este mundo espiritual, pueda entrar a esta gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, esto nos tiene que llevar a entender que lo que hemos recibido, lo recibimos por gracia. No porque fuéramos especiales en algo o alguien en particular, sino por gracia. Lo hemos recibido, porque nuestra condición era la de cualquier otro hombre sobre esta tierra, sin importar su condición social, sin importar su nivel intelectual, sin importar en qué parte o en qué región de este mundo haya nacido. Amén. La condición de los hombres es igual. Una vez que Adán pecó, ya engendró a los hijos, a sus descendientes, conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál era la imagen y la semejanza de Adán? De un pecador. Ya estaba muerto, ya estaba separado de Dios, ya tenía esa condición que a Dios ya no lo conocía. Lo que conocía de Dios cuando estaba en santidad, lo que conocía de Dios cuando estaba en pureza, lo perdió. Así como cuando alguien muere y lo pierde todo, sin importar cuánto haya hecho en esta tierra. Meditemos en esto, no importa cuánto haya hecho uno. Uno pudo haber hecho miles de carreras, pudo haber hecho un gran imperio económico, pudo haber hecho una gran familia, criado muchos hijos, pero cuando muere lo pierde todo. Amén. Ya la empresa la empieza a administrar otro, a sus hijos los empieza tal vez a criar otros si todavía están en edad de crianza. Amén. Entonces, lo pierde todo, así como la muerte le quita todo al hombre natural, así la muerte espiritual le quitó todo a Adán y a sus próximos descendientes, ya los engendró en esa condición. Por eso es que la condición de todos los hombres es que no conocerlo a Dios, no entenderlo a Dios
y que lo que perciben de Dios vaya en contra de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan y de lo que a ellos les parece, porque termina siendo para ellos una extravagancia. Y así también estábamos nosotros, entre tanto que estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando le plació a Dios el revelarnos a Cristo, en dárnoslo a conocer por medio de la predicación del Evangelio, tuvimos un nuevo nacimiento. Y al haber nacido de nuevo, entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ya este mundo nos fue abierto para que nosotros pudiéramos entrar, para que estemos firmes, para que podamos disfrutar y administrar toda esta gracia que está en este mundo espiritual. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que lo que hoy conocemos, que lo que hoy tenemos, que lo que hemos alcanzado de Dios, por su gracia lo hemos obtenido, por su gracia lo hemos alcanzado y por su gracia es que lo poseemos. Si no hubiera intervenido su gracia, seríamos como cualquier otro que está separado de Dios, muerto en sus delitos y en sus pecados. Y si nosotros, la iglesia, no alumbramos, si nosotros, la iglesia, no iluminamos, entonces no van a poder ver en medio de las tinieblas morales, que era lo que hoy hablábamos al respecto de las dos grandes lumbreras que creó Dios y que puso sobre la tierra y para los hombres como señal. Una es la señal que tienen en el día, que representa el sol de justicia, Jesucristo, y otra es la señal que tienen en la noche, que representa a la iglesia y que es la luna, que no tiene una luz propia, pero refleja la luz del sol en medio de la noche densa y oscura. Ella es una gran lumbrera y una señal para los hombres. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracias al Señor por la gracia que nos fue concedida, hermano querido, hermana querida, en Cristo Jesús, y que viendo el contraste que hay, podamos ver la necesidad que tienen los hombres sin Dios, la necesidad que tienen aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios, que sin importar cuánto tengan de este mundo, les está faltando y tienen carencia de lo más importante, que es la vida de Cristo. Y por sí mismos ellos no van a ir. Si no vamos nosotros, ellos no van a ir. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren venir a Él para tener vida. Pero Dios nos puso en medio de esta generación como lumbreras para iluminar por medio de la luz de Cristo y para que puedan encontrar el camino en medio de las tinieblas morales. Hermana querida y hermana querida, hermano querido, que esta palabra le esté ensanchando su corazón en amor hacia los perdidos y para que se pueda levantar y que pueda hacer la obra para la cual el Señor le ha llamado en estos tiempos. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, para darnos la comprensión del valor que tiene la gracia que hemos recibido y al mundo al cual hemos ingresado, en el cual estamos firmes, Señor. Queremos darte gracias, Señor, y también viendo la necesidad que tienen los perdidos y que tú nos has puesto en favor de ellos, Señor, como sacerdotes, como reyes, Señor. Oh, Padre de la gloria, que por medio del ministerio que tú nos has dado, por medio de la anunciación de tu palabra, que muchos salgan de las tinieblas, Señor, y vengan a la luz admirable que es en Cristo Jesús, creyendo que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo y entendiendo. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro, a quien sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén. Alabado y santo sea el nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,